que es avanzar en el tema de integridad científica. Recuerden que este curso trata sobre ética de la investigación, integridad científica. La vez pasada habíamos tocado el tema de ética de la investigación como uno de los pilares importantes dentro de la calidad de la investigación. Habíamos dicho que tenía tres pilares: el estándar de un buen diseño, un buen estudio metodológicamente, científicamente aceptado. Dos, la parte de ética de la investigación, sea ética de la investigación con seres humanos o ética de la investigación con animales. Eh, Añadimos además que era importante la ética de la investigación cuando se trabajaba con comunidades, con grupos poblacionales, con minorías. ¿Qué más? Con poblaciones vulnerables. Habíamos tocado el tema de identificación de algunas características o condiciones que hacen a las personas más vulnerables. Habíamos dicho que eran los niños, también eran las gestantes. Después habíamos hablado de las poblaciones indígenas. También habíamos hablado de los grupos subordinados, como eran los estudiantes o los soldaditos, los prisioneros, perdón, los presos. ¿Qué más? Los adultos mayores, más aún si estaban con enfermedades como demencia senil, Alzheimer, o que estaban en hospicios. Y hablamos también de las personas con enfermedad terminal, ¿no? Todas ellas podrían, en realidad hay muchas más, ¿no? Minorías sexuales, etcétera, que podrían ser vulnerables frente al ofrecimiento de un trabajo de investigación, ¿no? La gente pobre, por ejemplo, ¿no? Que no tiene acceso a buenos servicios de salud, podría aceptar ser parte de un trabajo de investigación simplemente porque está desesperado, no tiene acceso a buenas posibilidades diagnósticas, no tiene acceso a medicinas de calidad, etcétera. Entonces podría hacer un balance riesgo-beneficio, no relacionado a un beneficio de su propia enfermedad, sino de su situación, de su condición de pobreza. Solo para recordar que existen muchos involucrados dentro de la investigación con seres humanos, ¿no? Y también sobre la ética de la investigación. Si uno falla en este eslabón, entonces podríamos tener problemas, ¿no? Tenemos en primer lugar a nosotros los investigadores, ¿no? Que tenemos que tomar buenas decisiones para redactar proyectos de investigación con estos estándares que acabamos de decir, ¿no? Metodológicamente aceptable, éticamente aceptable, y el tema de la integridad científica también, no caer en temas de mala conducta científica. Nosotros habíamos añadido un par más, como el valor social de la investigación, que era investigar sobre las necesidades propias de la población, y un último, el quinto, que era retornar a la población, a los participantes con nuestros resultados, pero también hacer incidencia política de los resultados para que al final, en el futuro, cambie la situación que hemos encontrado si es negativa. Una segunda instancia importante dentro de esta cadena de actores sociales, perdón, son los comités de ética de investigación. Pueden ser comités de ética de investigación de nuestra propia institución, de la universidad, o pueden ser comités de ética externos. Muy bien. Em, yo colaboré con su comité de ética de investigación, así es que sé que tiene su propio comité. Ahora, hay comités de ética de investigación con seres humanos y hay comités de ética con animales. Muy bien. He visto además en la Pontificia, por ejemplo, tienen un comité de ética para las ciencias sociales. Muy bien. Un- la salvedad es que si nosotros presentamos un proyecto de investigación con seres humanos, podría evaluarlo nuestros comités de ética de investigación universitarios si no son ensayos clínicos, pero si son ensayos clínicos, esos deben ser evaluados por cualquier comité de ética de investigación, incluido el nuestro, si
es que están acreditados en el INS, ¿correcto? Es un requisito sine qua non para participar de la evaluación de un proyecto de investigación con seres humanos, pero del diseño de ensayos clínicos. Muy bien. Entonces, en las universidades, hacemos principalmente investigaciones del orden observacional, observación de campo, observación documental, etcétera, que no requiere lo ideal es que podrían ser todos acreditados por el INS, ¿no? Pero no hay la obligación, la normativa para ese tipo de diseños, pero sí para el de ensayos clínicos. Muy bien. Bueno, sigamos, ya hemos hablado de los investigadores, los comités de ética, ahora pasamos a tercero, que es el ente regulador. Antes era la OJIT, ahora es la Dirección de Investigación e Innovación en Salud, el DIS, del Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud es como nuestro ente rector de la investigación, ¿no? Entonces, ellos dan toda la normativa, son los que van a regular la investigación. Muy diferente a la normativa que va a regular eh, el CONCITEC, ¿no? Que regula el actuar de los investigadores, muy bien, tanto en la ética de la investigación como en la integridad científica. Y un nuevo actor son nuestras universidades. Las universidades en realidad nos dan el soporte institucional eh, para investigaciones básicas, para investigaciones aplicadas con sus instalaciones, ¿no? Tenemos los laboratorios, tenemos el respaldo de otros colegas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, un estudio multidisciplinar, entonces podemos ver en todas las facultades quién podría dar peso a nuestro trabajo de investigación. Podríamos también ser parte de proyectos donde no podremos como freelance, como investigadores isolados de una institución, participar, ¿no? Por ejemplo, en Prociencia o sin ir muy lejos en observacional está el CIES. Por ejemplo, el CIES dice, tiene dentro de sus bases, justo los estaba leyendo anteayer, dice que participan las universidades que están dentro de esta red del CIES, ¿no? Si alguna no está, entonces bien difícil que participe. Igual, Prociencia pide un respaldo institucional porque es un dinero que tiene que entrar a la caja con una carta de intención, etcétera, una serie de documentos que respaldan a este investigador y a la institución para poder depositar y hacer los desembolsos de dinero de acuerdo a los hitos que se vaya cumpliendo, o a veces desembolsa todo el 100% y es la universidad que de acuerdo al hito va haciendo el desembolso, etcétera, ¿no? Entonces, son varios procedimientos que las universidades hacen que la investigación sea más viable, ¿no? Pero también dentro de las universidades están los comités de ética, ¿no? Está la capacitación, etcétera. Luego están los centros de investigación que puede estar dentro de la universidad o puede ser una ONG o estar fuera de todo este sistema académico, pero están los centros de investigación. Hay, por ejemplo, centros de ensayos clínicos que están fuera de la universidad y están dentro, por ejemplo, de una clínica, de un hospital y están acreditados para hacer investigación, por ejemplo, con seres humanos, ¿no? Entonces, igual los institutos de investigación o hay institutos que pueden pertenecer a universidades, otros no. Institutos en Lima hay bastantes. Está el Instituto de Enfermedades Tropicales que pertenece a la Cayetano Heredia, pero está el Instituto del Niño que también hace investigación, el INEN que también hace investigación, etcétera. Pero también dentro de estos actores están los propios sujetos de estudio, los participantes de un trabajo de investigación con todos sus derechos, todos sus deberes, todos sus beneficios, pero también los riesgos que implica estar dentro de un trabajo de investigación. Y los patrocinadores, por último, los patrocinadores son aquellos que financian la investigación. En el mundo, los ensayos clínicos son, por ejemplo, los laboratorios de la industria farmacéutica. Dentro de nuestro sistema peruano tenemos a Prociencia con CITEC, por ejemplo, ¿no? Tenemos el CIES, tenemos el INS, hay algunos gobiernos regionales o colegios profesionales que también dan fondos.
A nivel internacional está la FOARTI del NIH de los Estados Unidos, está el NIH de Inglaterra, están los Erasmus europeos, eh, hay proyectos también de la UNICEF, de la OMS en realidad. Hay muchos patrocinadores, pero ¿qué nos une a todos en general, no? Pero nos une el tema de la obligación de preservar la ética de la investigación y la integridad científica. Muy bien, antes no hablábamos mucho de integridad científica hasta que aparece en, en, en discusiones sobre la buena y la mala conducta, principalmente por hallazgos de fraudes científicos, plagios, fabricación de datos, pero también ya aparece la normativa de ética de la investigación y es el tema de la Declaración de Helsinki de la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial. La última, la del 2024, ya tiene su artículo sobre integridad científica, que después puedo también alcanzarla. Muy bien. Entonces, como no es un tema menor y estamos hablando ya de unir el tema de la ética y la integridad, vamos a tocar un poquito más esta unión. Dice, es una meta de todo investigador buscar y encontrar la verdad para producir conocimiento que pueda ser utilizado para resolver un problema. Para lograr esta meta es indispensable la aplicación del método científico, el respeto profundo por el ser humano, la ética de la investigación y la integridad científica. Entonces, ¿para qué nos sirve la integridad científica dentro del proceso de investigación? Nos ayuda a salvaguardar las carreras profesionales y la reputación de los investigadores, al tiempo que mantiene la confianza de la sociedad en los científicos y en la investigación. Muy bien, es importante que la sociedad, no solo nuestros pares como la comunidad científica, sino la sociedad en general, la población en general, respete la ciencia, respete la investigación, pero también no solo la credibilidad de la institución que realiza la investigación, sino del propio investigador. Muy bien, entonces pedimos que se proteja la integridad científica para proteger la credibilidad de la ciencia producida, en este caso, en las universidades. Muy bien. En realidad, si solo investigáramos para nosotros y quedara dentro de nuestras tesis o dentro de nuestras revistas universitarias, quizás no nos preocuparíamos o no habría eh, perdón un segundo, tanta regulación ahora, recientemente, para proteger el tema de la integridad científica. Y es porque existe una necesidad de los investigadores de que nuestros resultados sean generalizables, que sean replicables, y que repitan nuestros experimentos, que tal vez nos citen, etcétera. Entonces, dependemos de las publicaciones para nuestro crecimiento profesional, ¿no? Ahora, las universidades no solo es por un tema de reputación o de acreditación, de licenciamiento, sino también para el ingreso a los rankings, ¿no? Entonces, nos están exigiendo el tema de la producción científica. Entonces, ya no es una sola meta personal para crecer profesionalmente, sino que ya es parte de un requisito de la universidad que frente a esta carrera en el tema de la SUNEDO y licenciamiento, por los investigadores realicemos mayor desarrollo de publicaciones con filiación institucional. Muy bien. Habíamos dicho que no solo creamos ciencia para engrandecer la generación de conocimiento de nuestra área científica, sino que además estamos generando evidencia para qué. Esto para mí es lo más importante, para la toma de decisiones. El ministro de Salud, por ejemplo, tiene que tomar decisiones políticas, el ministro de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Medio Ambiente, pero tiene que tomar decisiones basadas en evidencia.
Entonces, se requiere que esta ciencia pueda ser citada, pueda ser replicable y que en realidad proteja a la población que va a utilizar, que va a ser parte de la aplicación de esos resultados en normas, por ejemplo. La integridad científica en el desarrollo y la investigación de la ciencia y tecnología genera confianza y beneficia a todas las partes interesadas. Entonces, así como en la ética de la investigación hay actores sociales importantes, en el tema de la generación de conocimiento con integridad científica también va a beneficiar a varias partes interesadas. Primero, a los investigadores y a todos nuestros pares, la comunidad científica, pero también en las universidades, a los institutos de investigación, a los centros de investigación, a las ONGs, a los financiadores, habíamos antes hablado de patrocinadores, los financiadores de la investigación, al ente regulado de la investigación y responsables de políticas científicas, a las empresas que son las que pueden consumir, ¿no? Ahora he visto mucho de las, em, ¿cómo les dicen? Las incubadoras, estas unidades de innovación, etcétera, ¿no? Y otras instituciones que apoyan e invierten en la investigación, los ministerios y otras entidades que toman decisiones basadas en evidencias. También aquí ya entran las revistas científicas, ¿sí? Mucho del daño producido dentro de la mala conducta científica está afectando a las revistas que no han tenido otra herramienta que la de retractar artículos científicos, que lo vamos a ver con más detenimiento después. El enfoque, para variar, como habíamos explicado en la clase de ética de la investigación, también ha sido reactivo, ¿sí? Es decir, que a lo largo de la historia ha habido casos que han detonado la reacción, quizás está un poco tardía, de los gobiernos y de todos aquellos encargados en velar por la integridad científica. Antes, antes era más bien, estamos hablando, miren, este artículo es del 2007, dice, a lo largo de la historia la mala conducta en la investigación era la excepción a la norma, por lo que los esfuerzos políticos se centraban en las consecuencias para los pocos que cometían una mala conducta, ¿correcto? Entonces era como advertir a los pocos, que estaban cometiendo algún fraude de que podía pasarle alguna sanción, alguna restricción. Y no era en la instrucción preventiva para la presunta mayoría honesta, ¿no? Había mucha gente honesta y uno o dos manzanas, malogradas. En consecuencia, la mayoría de las políticas se centraban en definir la mala conducta y establecer procedimientos para su presentación de informes, investigación y adjudicación. En la actualidad ya no es un mal infrecuente, lamentablemente. Vamos a repasar algo de historia dentro del tema de integridad en nuestro país. Primero, la SUNEDU solo podía licenciar y supervisar universidades y filiales y ya no programas o facultades. Recuerdan, el primero estaba licenciando universidades y empezó con el licenciamiento de facultades de medicina, ¿sí? Que ya habían, creo que fueron cuatro las facultades que licenciaron. Y había 37 que se encontraban en evaluación, pero de un momento a otro dijeron, cortamos esta exigencia, entonces un poco que aquí se va deteniendo el tema de velar por los productos que se estaban redactando para someterlos a evaluación de la SUNEDO. Por otro lado, el CONCITEC cambia la tabla de calificaciones para investigadores renacidos. ¿No? Recuerdan, antes éramos María Rostorowski, etcétera. Y luego cambia y se vuelve más exigente. Ya no le da puntaje a los artículos en Latindex, sino a artículos publicados en revistas científicas, en bases científicas como Scopus y Web of Science.
Por otro lado, las universidades durante la pandemia recortan el apoyo a la institución. En realidad, creo que todas, he puesto algunas cosas porque quizás hubo una excepción, pero la gran mayoría dijeron, bueno, aquí tenemos otras necesidades. Cerraron laboratorios y fondos que podían colaborar con la investigación científica. Muchos profesores, investigadores y estudiantes no podían producir ciencia en laboratorios ni en campos debido a las condiciones de confinamiento en la pandemia, adaptando la investigación en entornos virtuales. Miren cómo cambió, ¿no? La historia de la investigación. Ya no había el mismo optimismo en la investigación e innovación en las universidades peruanas, ¿no? De lo bien que estábamos subiendo, empieza a haber aparecen una serie de factores que empiezan a limitar el quehacer del investigador, ¿no? La SUNEDO para licenciar una universidad y escuela requería docentes e investigadores a tiempo completo. Esto fue en realidad una exigencia que para muchos detonó que las universidades empiecen a ver a los investigadores como un elemento indispensable dentro de la estructura de una universidad, ¿no? Porque antes eran aficionados, que hacía mi caso, creyentes de que la investigación era buena y voluntariamente hacíamos investigación, ¿no? Pero no teníamos la posibilidad, por ejemplo, de competir dentro de una categoría y dedicarnos al 100% en investigación o un 90%, qué sé yo, ¿no? Teníamos una gran carga académica, algunos además teníamos carga de gestión y ya en el tiempo libre hacemos un poquito de investigación o ganamos por ahí alentadoramente un fondo hasta que SUNEDO dio eh, exige la aparición de esta categoría, ¿no? Docente investigador a tiempo completo, y que tenía mucha relación con el porcentaje de docentes que había. Entonces, creo que era el 25, no recuerdo, pero creo que era un 5%. Bueno, el RENACID establece ya este nuevo reglamento de calificación pasó de Carlos Monge Medrano, habíamos dicho, a los niveles, empezando por el más bajo que es el 7, el superior que es hasta el número 7 y una categoría especial que es del investigador distinguido. En tercer lugar, CONCITE publica su primer Código Nacional de Integridad Científica, ¿no? Que antes no había, no, ni nos imaginábamos que podría haber un código, ¿no? Especial. Perdón, me silencié y no sabía cómo volver al audio. No sé si me están escuchando. Sí, ahora sí. Como estoy en pantalla completa, no encontraba el microfonito. Bueno, estábamos en que tenía además una categoría como investigador distinguido. Luego, CONCITE publica su primer Código Nacional de Integridad Científica y cuando me silencié estaba explicando de qué se trataba este primer Código Nacional de Integridad Científica, que incluía el tema de mala conducta científica como plagio, fraude, etcétera, pero no incluía otro tipo de modalidades que después va a tener que actualizar su código para incluirlas. Las universidades promovieron a un mayor número de docentes que se involucran en investigación y publicaciones. Es más, empiezan a aparecer los fondos internos y fondos externos de investigación. Las universidades, al mejorar su productividad y los porcentajes de tiempos completos de investigación, cumplieron con los indicadores educativos de la SUNED y por eso muchas licenciaron. Es así que luego de 6 años de la reforma, que está en este gráfico pequeño, dice más docentes investigadores, más inversión en la investigación, más publicaciones académicas. En realidad, a 6 años del el licenciamiento de la SUNEDU, en realidad todo era una maravilla. Lamentablemente aparecen este tipo de situaciones, ¿no? Surgen nuevos retos ya a nivel internacional. Se veía que en China empezaban a hablar sobre la fábrica de papel, los paper mills, que eran publicaciones falsas, que los financiadores chinos están penalizando a los investigadores que encargan
artículos de revistas falsas de fábricas de papel, pero algunos dicen que las medidas aún no son no van lo suficientemente lejos. Esto lo ha traducido más o menos Nature, ¿no? Entonces ya había antecedentes de fábricas de artículos en China, en realidad en varios países, hasta que llega a Perú. O sea, no pensamos que iba a llegar a Perú. Lamentablemente, un documental de Punto Final nos abre los ojos sobre una mafia de fábrica de investigaciones científicas y las pone al descubierto, ¿no? Entonces, los gestores de la investigación, los vicerrectores de investigación, el propio CONCITEC, todas las universidades que pensaban que ya con todo el esfuerzo anterior habíamos visto que había premios, recompensas, docentes investigadores, habíamos mejorado en el ranking, etcétera. eh, Otra vez paran ese entusiasmo y quedan a la deriva, ¿no? El CONCITE, por su lado, tuvo también un tema reactivo. Este reportaje recuerdo que fue en diciembre, sí, a finales del 2023. El enero de 2024 sale una resolución de presidencia 007-2024 sobre los lineamientos técnicos para la fiscalización posterior al procedimiento para la calificación, clasificación y registro de investigadores en el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología, y publica una actualización del reglamento del CONCITEC eh, relacionado al RENACIT. Por favor, todos mutéense, y oficializa el nuevo código. Muy bien. Y además surgen nuevos retos, ¿no? Aparece este artículo científico del NURS Education in Practice de enero de 2023 sobre inteligencia artificial, eh, publicado por Siobhan O'Connor, pero pone de coautor al ChatGPT. Entonces ahí ya no, otra vez colapsan, pobres las autoridades, y todos los gestores de investigación, los editores de revista, etcétera, todos los financiadores de investigación, porque no podían creer que aparezca este tipo de artículos y constaten que a que incluyó a una inteligencia artificial como el ChatGPT de coautor, ¿no? Eh, Surgen también el tema del indicio de las revistas predatorias, etcétera. Es así que nuevamente tienen que cambiar las reglas, redactar nuevos documentos, y empieza con la OPS, la Revista Panamericana de Salud, que habla sobre el uso de la inteligencia artificial en la publicación científica, luego el Comité Internacional de Revistas, etcétera. Ahora bien, luego del reportaje, sí, miren muy bien esta foto, por favor. Esto es parte de una ponencia, justo esta diapositiva, es parte de una ponencia que hice frente a todos los vicerrectores de investigación, tanto en el CONCITEC como en una reunión de la RPU sobre integridad científica, porque sentía que por los pasillos de las universidades, luego de que se detectó este fraude de compra de artículos, muchos indicaban que la presión que existe hoy por publicar había llevado a que los investigadores cometan esta mala conducta científica y que compren artículos científicos, perdón, que compren estos artículos científicos. Eh, entonces, indicaron que parte del problema era el incentivo que estaban dando a las publicaciones científicos o a la creación de estas categorías donde podía haber más investigadores con más horas dedicadas a la investigación, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió hacer esta composición para decir que el tema hablaban de los bonos perversos para la investigación, ¿no? Hay universidades que brindan y es vía concurso, donde hay bonos específicos por si alguien publica en un Q1, un Q2, un Q3, un Q4, y se hace un concurso y de ahí sale un bono, ¿no?
Entonces, yo pensé que no se podía también generalizar, ¿no? Decir que todos éramos fraudulentos, que todos estábamos dentro de la granja de los artículos, etcétera, porque podríamos ser así, vivir en esas condiciones de pobreza y la presión por salir de la pobreza no es un factor que se relacione directamente con cometer actos no éticos como robar. Entonces, la presión por publicar no nos podría hacer más productivos y menos éticos, ¿no es cierto? Las instituciones y organizaciones de investigación deben asegurar un clima ético adecuado. Deben apoyar con la capacitación apropiada y adecuada en ética e integridad científica. Me encanta que hayan hecho este curso la universidad y y que participen sus profesores, porque ustedes van a ser como entes que van a reproducir, actores que van a reproducir en sus estudiantes, en sus semilleros, este tipo de información. Muy bien. Entonces, apoyan la capacitación apropiada y adecuada en ética e integridad de la investigación para garantizar que todos los involucrados conozcan los códigos y regulaciones relevantes y desarrollen las habilidades necesarias para aplicarlas a sus investigaciones. Muy bien. Hicimos un trabajo interesante revisando todas las resoluciones de la SUNEDU, de las universidades que habían perdido el licenciamiento. La hipótesis era que el no tener suficientes políticas universidades sobre integridad científica también aportó a que no se licencien, ¿no? Y fue cierta, demostramos que sí fue cierto esa hipótesis. Evaluamos en realidad en las universidades, las resoluciones de la SUNEDU y encontramos que en varias el tema de la publicación científica, perdón, el de la integridad científica, los vacíos de política, integridad científica en estas universidades también habían sido incluido en estas resoluciones finales de denegación del licenciamiento. Bien, también está ahí el DOI por si desean revisarlo. También hicimos un trabajo de investigación, pero ya con el tema de inteligencia artificial, eh, en un congreso de la UNESCO, para demostrar que el tema de la integridad científica cruza también Latinoamérica. Este es un trabajito que hemos hecho hace poco, es un trabajo bibliométrico sobre el tema de la integridad científica relacionada a la IA. Muy bien. El tema de la IA generativa, tiene dos situaciones dentro de la producción científica. Por un lado, podría servir de herramientas positivas para manejar grandes volúmenes de información, disminuir los tiempos de análisis, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, tiene un aspecto negativo, ¿no? El tema del desafío ético, del desafío de la mala conducta científica, por varios temas como el plagio, el tema de la autoría, etcétera, ¿no? Y hemos dicho, y lo vamos a recalcar con la lectura del primer párrafo, por ejemplo, ¿no? Dice que nosotros tenemos que producir conocimiento científico pero que a la vez sea reproducible y que se crea en los datos, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos IA sin tener conocimientos, entonces podría ser que sí generemos buenos documentos, entre comillas, pero que en realidad la credibilidad de los resultados de ese documento se pongan en tela de juicio. Muy bien. En la actualidad, la integridad científica en la producción académica podría verse afectada por diversos factores, como hemos dicho, la IA. Vamos a ver algunos de las contras. Dice, em, uy, un momento, estoy sin batería. Un segundito, por favor, un segundito. Gracias a que vi la pantalla y me di cuenta que estaba sin batería. En los últimos tiempos ha habido, no en los últimos tiempos, antes quizás había impunidad, ¿no? Han usado los gestores
gestores de textos, pero no habían detectores, solo habían detectores de plagio, pero no habían detectores de uso de IA, ¿no? Entonces, poco a poco, de manera también reactiva, han ido apareciendo software más sofisticados para identificar no solo el uso de plagio, sino también el uso de inteligencia artificial. Pero lamentablemente, frente a un avance, como lo hemos visto en unas diapositivas atrás, cada avance también tiene alguien que nos saca la vuelta y lo hace más sofisticado, ¿no? Ahora hay técnicas avanzadas para el enmascaramiento del plagio, traductores, métodos de parafraseo, creación de imágenes, de diagramas, detectores tradicionales ineficientes en esta tarea, ¿no? Hay inteligencia artificial, eh, creo que se llama el Aitor. Bueno, en realidad hay muchas que pueden humanizar el texto creado por la IA. Entonces, cada vez hay más dificultad para los que somos profesores o para aquellos que son evaluadores de revistas científicas o de proyectos de investigación, etcétera, para identificar el uso de estas IAs, de este uso de IAs generativas, ¿no? Hay otros temas éticos también, ¿no? ¿Cómo el tema de la IA generativa podría ocasionar problemas de copyright, ¿no? Em, ¿Cómo podríamos incluirlo como autores, ¿no? ¿Cómo podríamos saber si lo que está citando es real, ¿no? Siempre para un uso correcto de ella tendríamos que verificar las fuentes, por favor, ¿no? Hace poco estábamos eh, tratando de ver si el ChatGPT, por ejemplo, ya estaba siendo correcto en sus citas y me presenta un artículo de 1997. Entonces le digo, oye, Chati, le digo, está muy antiguo, es muy antigua tu referencia bibliográfica. ¿Podrías actualizar y simplemente cambies en 1997 por un 2021? Y a la hora de buscarla en un Google académico, en Scopus, no existe, ¿no? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado en las referencias. No solo ya es exigir que, por ejemplo, una monografía de un alumno o el proyecto de algún investigador tenga referencias bibliográficas, sino que además hay que verificar su veracidad, validar si existe o no esa referencia. Bueno. Les había comentado que habíamos hecho un estudio bibliométrico y se revisaron luego de criterios de inclusión, criterios de exclusión, quedaron 162 documentos para ver si el uso de la inteligencia artificial lo involucraban con ética, con integridad científica, ¿no? En por ejemplo, que hicimos un cruce de palabras incluidas como academia, academic communication, dishonesty, etcétera, encontramos 35. Con IA, ¿sí? Como herramientas de detección, detectores, etcétera, habíamos encontrado 146. Como plagio y IA habíamos encontrado 31. Como ética e IA habíamos encontrado 33. En investigación y misconducta, por ejemplo, mala conducta 10. Educación 16. Temas con IA y medicina 12. Con tecnología 12. Con publicaciones aquí teníamos autoría, coautoría, autoría fantasma, autoría regalada, etcétera, 12. Y con integridad 5. Los temas más citados. Sí, los temas más citados en los primeros 10 artículos destacan el impacto del ChatGPT en la educación y la práctica médica. Se exploraron el tema de beneficios, pero también el de los problemas éticos. Muy bien. Así como los desafíos del plagio y honestidad en los trabajos científicos. Acá, por ejemplo, hay un trabajo que dice utilidad del ChatGPT en la educación, investigación y práctica en la salud, revisión sistemática sobre perspectivas prometedoras, pero también de preocupaciones válidas, ¿no? Del uso del ChatGPT
en temas de educación en salud, investigación y práctica del 2023. Ha sido citado, miren por cuántos. Luego conversando y haciendo trampa, asegurando la integridad académica en la era del ChatGPT, chatting and cheating. Uy, no soy muy buena en mi pronunciación, pero ha sido citado a mí por 447. Otro, ¿puede la inteligencia artificial ayudar en la redacción científica? Generar contenido académico con ChatGPT, desafíos éticos para la publicación médica, 281 que lo han leído y han citado. Consideraciones sobre la integridad académica de los modelos de lenguaje grande en la era postpandémica del ChatGPT. Autores no humanos y las implicaciones para la integridad de la publicación científica y el conocimiento médico. Se necesita liderazgo para un ChatGPT ético, carácter y evaluación y aprendizaje usando inteligencia artificial chatbot, plagio y honestidad básica, 152. ChatGPT, modelos de lenguaje grande en el ámbito académico. Y por último, bot de inteligencia artificial ChatGPT en la investigación médica, el potencial del cambio de juego como una espada de doble filo. Habíamos dicho doble filo, ¿no? Porque por un lado tiene beneficios, pero por otro lado tiene grandes riesgos. Son interesantes todos estos artículos, al final les he puesto referencias bibliográficas, los pueden revisar uno por uno. Entre los beneficios vamos a recalcar, según este estudio bibliométrico, indica reducción de la carga de trabajo por procesamiento de grandes volúmenes de información, favorece la agilización del proceso de revisión de estado del arte, el uso gratuito del ChatGPT ha demostrado su capacidad para democratizar el acceso al conocimiento, disminuye las barreras de idioma para intercambio de ideas entre diferentes culturas. Sí, todos importantes, ¿no? Dependiendo de la orden que ustedes utilicen, puede hacer una revisión rápida, un resumen de varios PDFs, de varios artículos. em, Habla de la democratización del acceso al conocimiento, porque quizás no tenemos acceso a muchos artículos, pero el chat tiene y las otras inteligencias artificiales tienen acceso a todas las bases con las que han sido alimentadas, entonces podrían tener un poco más de información que nosotros. Y a la vez pueden analizar estudios, dependiendo cómo se le dé el idioma, de varios idiomas, ¿no? Sobre IA, plagio y redacción, el uso del ChatGPT y otros bots generativos podrían comprometer la calidad de la investigación, que eso es muy importante, la calidad de la investigación, que después hemos dicho que va a servir para tomar decisiones políticas, decisiones con los pacientes, decisiones en el ámbito que se ha publicado, ¿no? Generan contenidos en algunos casos superficiales o imprecisos, generan contenidos en algunos casos erróneos, y hemos dicho, yo he verificado algunas, y eso que le digo, por favor, genera referencias con citas en Vancouver o en App, a veces lo he dicho en App, en Vancouver, y que voy a verificar, y sin embargo, igual, o sea, no tienen vergüenza, se inventan los datos, ¿no? Generan contenidos desactualizados en algunos casos debido al acceso limitado de información. Sabemos que, por ejemplo, el ChatGPT no tiene la actualización del 2025, ¿no? Hasta donde se le ha alimentado esa inteligencia artificial, hasta ahí es que nos genera la información y el resultado que nosotros solicitamos. Elige de manera crítica como lo ofrece la revisión humana, ¿no? em, no elige, perdón. O sea, nosotros quizás podríamos enfatizar con algún criterio de inclusión, exclusión, basados en evidencias o en algunos criterios particulares de nuestro diseño de investigación, pero el ChatGPT podría simplemente hacer una crítica generalizada, ¿no? Entonces, todo, además de todo esto que nos va a dar dudas de la confiabilidad de la información, el tema del sesgo y del plagio. Muy bien, vamos adelante. El reto entonces no solo es evitar el uso inadecuado de los chatbots, sino que ahora incluye identificar el uso de la IA para humanizar estos textos fabricados con IA, ¿no? Conversé hace unos meses con un investigador que había llegado a mi universidad, que era de Corea del Sur, y nos mostraba un librito que había redactado sobre uso de IA responsable, ¿no? Y nos comentó que
Él ya estaba viviendo como 2 años en América Latina, creo que era Colombia, no me recuerdo, no recuerdo. Y fue cuando redacta este libro, porque lo redacta en español. Y hablaba sobre el uso adecuado, pero los riesgos también de estos chatbots. Al no ser su lengua de origen, el español, pese a que hablaba bien, lo pasa por una guía de gramática para que mejore la redacción, si había algún problema, ¿no? Que quizás pueda cambiar el sentido de la frase o del párrafo que había redactado, qué sé yo. Bueno, y después utiliza un detector de IA, o sea, todo lo redactó solo él. Lo pasa a esta IA para que verifique la gramática y lo vuelve a pasar donde un identificador, un detector de IA, y lamentablemente el 100% lo puso como generado por IA. Moraleja, le preguntamos entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice, bueno, tienen que aprender temas de redacción, volver a la antigua a utilizar sus editores de estilo, y si es que en algún momento han utilizado la IA, tienen que declarar el uso de tal IA y tal, en tal porcentaje, etcétera, para que pueda ser aceptado por la comunidad científica, ¿no? ¿Y cómo darnos cuenta del tema del uso de la IA, ¿no? Dice la discriminación de ideas generadas por humanos y una IA generativa parece ser un tema que aún no encuentra solución. Entonces, ni los profesores podemos darnos cuenta, hay revistas que no se pueden dar cuenta, hay jurados que no se pueden dar cuenta. Entonces, debe haber algunos tips, ¿no? Por ejemplo, dice, la mayor diferencia que se puede encontrar entre un texto generado entre un chatbot y un ser humano es la capacidad crítica que posee el ser humano. Nosotros vamos a tratar de encontrar cuál es la relación entre un párrafo y otro, por ejemplo. No son ideas concatenadas. No estamos escribiendo sin sentido, ¿no? Entonces, la IA no, la IA se emociona y puede haber esa falta de hilación de ideas, ¿no? Que llegan a sospechar que no lo ha hecho un ser humano, ¿no? Estoy dejando esta diapo pendiente porque después, en la siguiente media hora, yo creo, o antes, vamos a revisar el código completo del CONCITEC, muy bien, de integridad científica. La situación actual en integridad científica. Los recientes hallazgos de prácticas cuestionables y mala conducta por parte de los investigadores han socavado la confianza en la investigación. Cuando los investigadores se involucran en prácticas habituales, pero no necesariamente adecuadas, necesitan ser conscientes de lo que están haciendo y las posibles consecuencias. No, ya no pueden decir, bueno, yo fui presionado para hacer investigación, fui presionado para publicar y bueno, caí en el tema de esta fabricación o pensaba que el autor principal que me estaba invitando no cometía fraude, ¿no? No. A partir de ser conscientes que todos los investigadores están involucrados en un proyecto de investigación, en una publicación científica, en una disertación, en un congreso, etcétera, todos tienen la misma cuota de responsabilidad. Por eso nos hacen firmar declaraciones de autoría, donde todos al final aprobamos la última versión y tomamos la responsabilidad de todo el trabajo de investigación. Eh, ya habíamos hecho el tema de la aparición de normativa reactiva en el Perú por temas de corrupción, pero esto fue publicado en el 2024. Pero yo quise hacer una revisión anterior, ¿no? Si es que alguien no había alertado sobre el tema, ¿no? Porque esto de la fábrica de manuscritos fue en 2024, pero vamos atrás. Encontré un trabajo publicado en el 2010 en la revista peruana experimental de salud pública. Dice, alta frecuencia de plagio en tesis de medicina
de una universidad pública peruana. Muy bien, ya, entonces ahí estaban alertando de que había una alta frecuencia de esta mala conducta que es el plagio. Muy bien, en el 2013, perdón, No se le escucha. no se escucha. Ay, Dios mío. Hola, hola. Ahora sí. Ah, ya. Ahora sí, Gracias. Les decía que en el 2013 también aparece en la misma revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública un nuevo documento. Esta vez era una carta, leí toda la otra fue una original breve, donde ya alertan sobre la compra y venta de tesis online, un problema ético por controlar. ¿Sí? Ya estaba ahí Percy Maita, que es el que después ayuda en el tema de este reportaje sobre la compra y venta de artículos. Estamos hablando, ¿cuántos años antes? 2013. Luego encuentro esta publicación en la revista de Educación Médica y también habla sobre es un artículo original sobre la percepción del plagio académico en estudiantes de odontología. En el 2020 ya en una revista internacional, también hablan sobre las publicaciones en revistas predatorias en investigadores peruanos. En el 2022 hacen un estudio sobre la percepción de plagio en estudiantes de ingeniería industrial. No cualquiera piensa que son en sociales o solo en las áreas de salud, que son las donde más se ha evidenciado, pero aquí también en ingeniería industrial ya había antecedentes de plagio. En el 2022, ya Percy Maita y Rubén Borja publican en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública el tema de los paper mills, de la fábrica de artículos, como una mala conducta científica en el Perú. Estamos hablando 2022. En el 2023 este artículo, publicado en la BMC Medical Education, habla sobre los factores asociados eh, eh, relacionados a la deshonestidad en estudiantes de odontología de dos universidades peruanas, ¿no? La percepción que tienen los profesores. En el 2022 nuevamente Percy Maite y Rubén Borja tocan el tema de las malas prácticas de investigación, la fábrica de manuscritos en el Perú. En el 2023 nosotros publicamos con Sergio Liteuca y Elizabeth Heimann, son de Estados Unidos los dos, sobre las insuficientes políticas universitarias sobre integridad científica y su relación con la denegación del licenciamiento institucional. Ya habíamos hablado de este informe de la tele. Allá fue el 29 de octubre del 2023. La granja de los científicos Bamba. Luego, mire, eso fue el 29. El 31 de octubre sacó un comunicado con CITEC, se pronuncia sobre el tráfico de estas autorías. Comunica que va a emprender acciones. Se forma una comisión en el Congreso de la República el 22 de diciembre del 2023 se instala esta comisión que trabaja, da un informe preliminar, pide más días, porque creo que les dieron 120 días o 40 días, sí. Y después incrementan el plazo y el 2 de octubre del 2024 se da el informe final y pasó a la orden de ley y se expuso. Para esto, ya el 8 de marzo del 2024, estamos hablando de meses, este primer reportaje fue en octubre, digamos, inicios noviembre, diciembre, enero, febrero, más 5 meses, Concitec actualiza el Código de Integridad Científica y no recuerdo la fecha, fue junio, sí, esto fue en marzo, abril, mayo, junio, y luego en junio sale un decreto supremo, el 062-2024, por ejemplo, lo he leído mucho, y aquí ya fija las sanciones por faltas a la integridad científica. Muy bien. En este primer expediente del Congreso de la República,
Se incluyó investigadores renací, lamentablemente, de diversas universidades peruanas quienes figuraban como depositantes de cuentas implicados en redes de venta de artículos. Actualmente, si ustedes lo buscan, ha pasado a un informe reservado, o sea, ya no hay un tema de fiscalización, por lo menos abierta de la comunidad científica que puede llegar a leer este informe, este expediente. Sí se sabe que ha habido apelaciones de todos los involucrados. Volvemos abajo en este decreto supremo sobre el reglamento. Se fijan sanciones por faltas a la integridad científica, que lo vamos a ver más adelante. Ya habíamos visto la cantidad de artículos que habían tocado el tema de la mala conducta científica. Y ya después del reportaje sale este editorial, Prácticas editoriales para la prevención de fraude científico y la infiltración de fábricas de manuscritos, y que sale aquí un artículo en la revista Science, lamentablemente en enero del 2024, y hablando sobre el tema de fraude científico, ¿no? Em, El CONCITEC reconoce la importancia crucial de abordar el problema de manera inmediata y efectiva y tiene el compromiso de colaborar con todas las partes interesadas para erradicar estas prácticas que afectan la confianza en la producción científica. Este fue la primera noticia del 31 de octubre, luego de conocer este primer reportaje. Ha habido un segundo y sé que hay un tercero, pero todavía no ha salido. No sé por qué, pero hablé con uno de los investigadores que participó en el primer y segundo reportaje y me comentaron que había un tercero, pero eso ha sido hace varios meses. Vamos adelante. ¿Qué pide el CONCITEC a partir de todo este desastre? Entre todos los artículos indica que promueve la integridad científica en el sistema nacional, etcétera. Y reclama que las instituciones dedicadas a la investigación y tecnología, como son las universidades, promuevan la integridad científica, pero ojo, tengan políticas y procedimientos claramente definidos para hacer frente a las denuncias de mala conducta científica. Tres, piden contar con una oficina de integridad científica o lo que haga sus veces y con los procedimientos correspondientes por por casos de mala conducta científica conforme a sus competencias. Por ejemplo, en mi universidad no hemos logrado crear una oficina de integridad científica. Creo que a nivel nacional hay no sé cuántas universidades, creo que son 90, pero solo hay 4 oficinas de integridad. ¿Cómo lo hemos resuelto nosotros? Nuestro comité de ética de investigación ahora también ve casos de integridad científica y cuando ya hay una denuncia, el vicerrector crea una comisión encargada de la evaluación ad hoc, la evaluación de esta denuncia. Además, pide crear y desarrollar programas de educación y capacitación e integridad científica que con este curso lo estarían cumpliendo. Crear y mantener las condiciones que promuevan la mentoría y buenas prácticas a través de la educación, políticas y estándares razonables para el avance de la investigación científica, fomentando al mismo tiempo un ambiente laboral y leal y honesto. Contar con un comité institucional de ética de investigación para la revisión y seguimiento de proyectos de investigación, que casi a todas las universidades lo tienen, pero esto es importante. Informar al CONCITE los actos de mala conducta científica que sean de su competencia. Muy bien. Además, el Instituto Nacional de Salud, que hemos dicho que es el ente regulador de la investigación, reconoce la importancia de la integridad científica en los ensayos clínicos, no solo la ética de la investigación, ¿no? Y ha sacado esta guía metodológica de graduación de sanciones por incumplimiento de los ensayos clínicos, ¿no? Esto fue ya después del tema de la investigación con vacunas. Es la resolución directoral 043-2024 de esta dirección que ve la evaluación de los ensayos clínicos. Muy bien. ¿Y qué dice?
En este artículo que hemos buceado por toda esta guía de metodología para ver no solo temas de ética, sino de integridad, y encontramos, dice, de acuerdo al artículo 131 del Reglamento de Ensayos Clínicos y el Reglamento de de sanciones por conductas infractoras, dice, fabricar o falsificar la información requerida por el presente reglamento o los datos relacionados con el ensayo. Fabricar y falsificar ya no está dentro del tema de la ética de la investigación. Hemos dicho que la ética de la investigación tiene que ver con la protección de los sujetos de estudio, protegemos su dignidad, el tema de la beneficencia, el respeto, la justicia, sus derechos, su seguridad, la privacidad de sus datos, etcétera. Pero el tema de fabricar o falsificar eh, dentro de los resultados de un ensayo clínico ya es un tema de mala conducta científica. Muy bien. Desafíos. Desafíos para implementar una oficina de integridad científica. Como les había comentado, estuve en una reunión del CONCITEC y también de la Red Peruana de Universidades, y la mayoría de vicerrectores indicaban que era una tarea imposible por ahora. Justo está aquí. Son cuatro las universidades que ya tienen sus oficinas de integridad científica. Algunas lo han resuelto como indiqué, con el rol, darles el rol a los comités de ética. Y algunas universidades ni siquiera tienen comité de ética de investigación, mucho menos van a tener el tema de integridad científica, pero no tienen el tema de los recursos humanos capacitados para tal fin. Entonces, surge la pregunta: ¿es factible a corto plazo implementar una unidad de integridad científica en las universidades públicas? La respuesta es no. ¿Qué se requiere? Hay ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, en las universidades públicas, para crear una nueva oficina, una nueva unidad, etcétera, requieren un mínimo personal, tienen que modificar su ROF, tienen que modificar su MOF, requiere la participación de universidades por temas de modernización del Estado, planificación, presupuesto. En realidad va a ser un trámite muy engorroso. A ver, por ejemplo, habla esta normativa, esta resolución ministerial para el tema de la creación de unidades, ¿no? Habla sobre el grado de tecnificación de los procesos, las competencias, los recursos humanos, el tema de supervisión y control, y que tienen que ser como 15 servidores dentro de esa unidad. Imagínense 15 personas capacitadas en integridad científica para crear esta unidad en las universidades públicas, ¿no? El tema de las universidades privadas con esta potestad de la autonomía lo han resuelto, algunas creando sus propias unidades y otras encargando, como les digo, a los comités de ética de investigación estos procedimientos, ¿no? Aquí habíamos hablado de este decreto y las unidades, en universidades públicas. Necesitamos para crear dentro de esta autonomía y ya dejando de lado el tema burocrático, recursos capacitados en integridad científica, tiempo para realizar actividades de desarrollo, evaluación, monitoreo de buenas prácticas de investigación, soporte de la labor con políticas para desarrollo de actividades, indagaciones en un debido proceso, porque no, miren, yo les voy a comentar, hay universidades que ya tienen sus unidades de investigación y están revisando procesos sobre denuncias de mala conducta científica de colegas que por celos o por envidia han mandado un expediente falso y han acusado a un colega de mala conducta o de fraude científico simplemente por mala fe. Y a la hora de que hacen el proceso de investigación no hay ninguna prueba, no hay ninguna evidencia, y como es anónimo no pueden hacer nada. Entonces, pero hay pérdida de tiempo de los recursos humanos que ha costado tanto capacitarlos en integridad. ¿Qué también está ocurriendo? Que ese personal que tendría que estar dedicado al monitoreo de buenas prácticas es ad honorem y no tiene el tiempo, no tiene ningún respaldo, no hay políticas universitarias para, por ejemplo, dar la debida protección a esa comisión que se nombre para hacer las indagaciones sobre esta pseudo mala conducta científica, ¿no? Porque hasta que se demuestre, solo es una sospecha, pero no es una denuncia confirmada, ¿no? Entonces es importante que dentro de la labor de las universidades, para aquellos que quieran meterse en estas comisiones de integridad científica, que sean protegidos, ¿no? Estas personas.
las instituciones tienen un papel juegan un papel importante en el establecimiento de un ambiente que apoye la integridad científica, eh, además del tema de orientación, instrucción, asistencia a los investigadores. No podemos estar pensando que siempre vamos unos por el lado negativo, ¿no? Que todos los investigadores tienden a usar, por ejemplo, el ChatGPT para crear sus artículos, para crear sus proyectos, o que los alumnos todo el tiempo utilizan inteligencia artificial para resolver los exámenes, etcétera. No tenemos que ir más bien por el lado positivo. Tenemos que orientarlo y decirle estas herramientas pueden servir de tal manera para que pueda apoyarlo en el inicio, en el perfil de su investigación, pero ya depende más bien la toma de decisiones de las utiliza bien o desecha esa información, ¿no? También es importante apoyar con infraestructura adecuada, ¿no? Para la protección de datos de la investigación, ¿no? Y hemos dicho que lo más importante, hablando de ciencia, es la reproducibilidad, la trazabilidad, la rendición de cuentas. Aquí también la rendición de cuentas es importante, ¿ah? Muchos de los fraudes que ojalá que podamos en la siguiente clase revisar, ha sido de gente que ha querido ganar millones de dólares para sus proyectos, ¿no? Hay un caso emblemático de Juan Husuk en Corea del Sur. Hay un caso de un americano, de una española, etcétera, que lo tenían todo, pero sin embargo era todo fraude científico. Garantizar la capacitación, supervisión y tutoría en integridad científica, no solo de ustedes como profesores, como investigadores, sino también con sus alumnitos. Abrir el diálogo sobre la prevención de la mala conducta, pero también de la justicia, de los procedimientos justos a la hora de abordar las denuncias de mala conducta científica, y fomentar una cultura de integridad y sobre todo, de credibilidad de la ciencia. O sea, lo que necesitamos nosotros es que vuelvan a creer en el Perú, vuelvan a creer en los investigadores y vuelvan a crear en los resultados de la ciencia producida en nuestro país. Muy bien. A manera de conclusión, estoy dejando un tiempo, como habíamos dicho, para revisar el Código de Integridad Científica del CONCITE. Tengo algunas conclusiones. Dice, el uso del ChatGPT en la educación y medicina, bueno, en ciencias de la salud ha crecido rápidamente, impulsado por las demandas post-pandemia y la adaptación de estas tecnologías. Sobre todo en salud ha crecido mucho, en ingeniería, en biotecnológica, etcétera, por el tema de la pandemia. No necesitábamos mucha investigación para ver los factores asociados a la COVID, para crear tecnologías como ventiladores, este, plantas de oxígeno, en realidad una serie de dispositivos médicos para esta emergencia sanitaria, el tema de la educación virtual. Han sido muchas cosas que podemos decir que ha habido un quiebre entre prepandemia y pospandemia para el tema de la producción científica y el uso sobre todo de este tipo de inteligencia artificial. Lamentablemente, la incorporación del ChatGPT y otra inteligencia artificial plantea serios dilemas éticos y hemos revisado algunos como la autoría no humana, ¿no? Como se atrevió ese artículo en la revista de enfermería. Temas de integridad científica como el fraude, el plagio, la fabricación de datos, la fabricación de imágenes, la fabricación de fotos. Por todo ello es que se requieren marcos éticos más claros. El uso de IA aumenta los riesgos de plagio y honestidad académica, lo que requiere que las herramientas de detección sean más avanzadas y también las regulaciones adecuadas, pero yo aumentaría aquí que también nos capaciten mejor a los profesores, a los investigadores, ¿sí? Porque puede ser que alguien, miembro de nuestro equipo, utilice de manera inadecuada estas herramientas y luego sea juzgado todo el equipo, ¿no? Y quede impune la responsabilidad que tendría ese miembro, parte del equipo, ¿no? Los estudios muestran una alta colaboración entre actores, lo que refleja la necesidad de enfoques conjuntos para abordar los retos éticos, ¿no? Cuando ha habido un tema por ejemplo, compra de artículos, no ha sido uno, sino ha sido el equipo completo que se involucraba en estas malas conductas científicas, ¿no? Es crucial contar con un liderazgo ético y regulaciones más claras para asegurar el uso responsable del ChatGPT y otras IAs en producción científica. A la fecha ya hay mucho sobre el tema. Ha hablado la UNESCO, ha hablado la OPS, ha hablado la OMS, estas
comisiones científicas, de redacción de artículos, de publicación de artículos, etcétera, de revistas, perdón, científicas. Y por último, se puede utilizar la misma IA para ayudar a controlar la integridad científica. O sea, por un lado, eh, en malas manos podría generar fraudes, plagio, pero también más bien podríamos usar la IA para identificar, ¿no? Por ejemplo, el Turnitin ahora ya no solo identifica plagios, sino identifica porcentaje de IA utilizado. Y la mayoría de universidades han apostado por comprar el Turnitin. Ah, perdón, y estoy cerrando, se me está cerrando la garganta un segundo. Entonces, las bibliotecas ya tienen esa posibilidad de utilizar tecnología para identificar el tema del uso de la IA. Aquí están las 18 referencias que les prometí, que eran del estudio bibliométrico, y pasamos eh, a a la lectura de algunos artículos importantes del Código de Integridad Científica del CONCITE. Mientras que yo lo presento, si hay preguntas, podemos ir ya conversando, abriendo el diálogo. Por favor, me avisas si estoy compartiendo. No, no está compartiendo. Ahora, Sí, sí, sí. ya, es que tenemos que cuando buscamos el código tener mucho cuidado porque los dos códigos son la misma, ni lo han puesto de otro color ni nada, pero hay que ver el tema. Aquí es donde hablan sobre la venta de artículos. Entonces estoy revisando al final. Ahí está, sí está. Ah, entonces, lo voy a presentar. Muy bien, este es el código nuevo. Dice, establece los principios, buenas prácticas y obligaciones en las distintas fases de la actividad científica. El CONCITE no solo ve la parte de la publicación científica, sino ve todo el proceso de investigación, porque sabemos que a través del, por ejemplo, programa de Prociencia, se vuelve a la vez de vigilante, financiador, patrocinador de investigaciones. Muy bien. Define, entre varias cosas, el tema de autoría. Dice, es el crédito. Yo no sé si lo estoy presentando bien. Define el tema de autoría. Dice, es el crédito que tiene una persona sobre una publicación científica por haber participado en la misma de manera que toma responsabilidad pública por su contenido. Ajá, lo que les decía, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos publicando, asumimos la responsabilidad pública de lo que se va a publicar. Son considerados autores aquellos que tienen una contribución sustancial al concepto del diseño del trabajo, adquisición, análisis, interpretación de los datos del trabajo, redacción del trabajo, revisión crítica del mismo, acerca del contenido intelectual más relevante, aprobación final de la versión que se va a publicar, aceptación de responsabilidad sobre todos los aspectos. Miren, este es muy importante, aceptación de la responsabilidad sobre todos los aspectos del trabajo, garantizando que las cuestiones realizadas con la exactitud y la integridad de cada parte del trabajo se investigue y resuelva adecuadamente. Adicionalmente, cada autor conoce la contribución de sus coautores. Aquí ya habla de algunas malas conductas científicas, por ejemplo, el tema de la autoría honorífica, ¿no? Que hemos caído todos, alguna vez con algún jefe, etcétera. Dice, autoría honorífica es una mala conducta científica que consiste en incluir como autores de una publicación científica, como autores, inventores o obtentores de una propiedad intelectual las personas naturales que no cumplen con los criterios de autoría, no contribuyeron en el desarrollo del proyecto de investigación, ¿sí? O la publicación científica o la propiedad intelectual. Entonces ya el CONCITE se mete en otros asuntos que antes no mencionaba. Y luego añade estos tres que son súper importantes en realidad. Antes solo hablaba de fabricación, falsificación y fraude.
pero ha incluido este, compra de artículos. Es una mala conducta científica que consiste en la compra de la posición como autor o coautora de un artículo científico por parte de una persona que no ha participado en la investigación sobre la que el artículo informa. Ajá. El tema de conflictos de interés, ¿sí? Dice, es la situación en la que el adecuado cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades profesionales públicas, el criterio, juicio profesional o el cumplimiento de la misión institucional puede verse afectados por intereses privados o secundarios. Un interés primario está relacionado al, al, al deseo de generar conocimiento válido, replicable, etcétera, para contribuir con ese resultado a la solución de un problema. Pero un interés secundario podría ser el que ganemos una acción o el que nos favorezcan en algo o el que ganemos dinero. ¿Sí? Luego que nunca aparecía está el tema, ya hemos dicho, ¿no? La compra de artículos, ahora la fabricación. Dice, es una mala conducta científica que consiste en la afirmación de haber realizado procedimientos que en verdad no se realizaron. El caso, como les digo, de los casos extranjeros, que se han metido en temas de fabricación y falsificación de datos, ¿no? Falsificación es una mala conducta científica que consiste en la presentación de datos, procedimientos o resultados de la investigación científica de una forma sustancialmente modificada, inexacta o incompleta, de forma que ello pueda repercutir en la evaluación del peso científico que efectivamente otorga las conclusiones obtenidas a partir de ellos, ¿no? Falsificamos una tabla o un gráfico. Ha habido casos donde han falsificado la foto por ejemplo, en un caso clínico, normalmente se toma foto a la lámina del estudio patológico, ¿no? Eso lo han falsificado una gráfica de un estudio, de una modelación in silicon, etcétera. Todo eso ha sido creado, pero al final existen peritos que pueden dar, así sea dentro de una década, ¿sí? Pueden identificar esa fabricación y pedir una retractación del artículo con las consiguientes sanciones del investigador y tal vez de la institución, ¿no? Y el fraude científico, algunos ya engloban todo el fraude científico como parte de todo, de todas estas malas conductas científicas. Dice, es un acto de engaño o tergiversación del propio trabajo que viola las normas éticas de la investigación científica, implica la manipulación, falsificación, así que también la manipulación, falsificación, fabricación o supresión intencional de datos, resultados o métodos o conclusiones según un estudio científico o académico, así como el plagio, la autoría honorífica, la compra y venta de artículos. Esta parte es nueva. Los conflictos de interés no revelados, la publicación duplicada. La publicación duplicada implica que a veces no puede ser no pasa con dolo, sino porque alguien no conocía. Que creo que se los dije la vez pasada, no sé. Por ejemplo, tienen ustedes un artículo en español y justo lo presentan a una revista para su evaluación y se está demorando la revista, ¿no? Y justo les llega una invitación para una publicación de un número especial en inglés, ¿no? Entonces ustedes dicen, oye, qué bueno. Aquí hay una posibilidad de publicarlo en inglés, nos van a leer más, nos van a citar más, vamos a hacer va a haber un reconocimiento global de nuestros resultados y lo envían. Pero se olvidan de que lo habían sometido a la revista en español. Entonces hay un tema de publicación duplicada, ¿sí? Hay un sometimiento duplicado. Imagínense que las dos revistas lo acepten, ¿no? Entonces eh, es un problema quizás no de dolo, pero que al final tiene una sanción por mala conducta científica. Entonces hay que saber que no se puede, así sea en otro idioma que sea traducido, no se puede someter a dos revistas en el mismo tiempo de un mismo trabajo, nuestros propios resultados. ¿Por qué? Porque es un tema de publicación duplicada, es decir, de mala conducta científica. También el ocultamiento de resultados negativos, la manipulación de afiliación institucional. Hay muchos que se van cambiando de afiliación institucional, entre otros actos que desacrediten la honestidad del autor y afecten la transparencia y credibilidad de la comunidad científica. Muy bien. Luego define qué es una mala conducta científica. Son comportamientos o acciones que contravienen los principios citados en el presente código
incluye proporcionar información falsa en la indagación de una mala conducta científica, ¿no? Por ejemplo, pueden decir que brindaron dinero a esa comisión, perdón, a esa red de compra y venta de artículos y pueden decir, bueno, este voucher, este depósito de dinero fue por una corrección de estilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es brindar a la comisión que está investigando una información falsa, ¿sí? Ahora, hasta el propio CONCITEC aclara esto, no debe confundirse con el error científico no intencionado o el desacuerdo honesto de asuntos científicos, ¿no? Podría ser que simplemente hubo un error, pero no hubo un dolo, ¿sí? No fue intencionado. Entonces ahí no podríamos decir que hubo falta a la integridad científica. Muy bien. El tema de plagio, que siempre lo ha contemplado, es una mala conducta que consiste en el uso de ideas o formulaciones verbales, orales o escritas de otras fuentes sin que se le asigne exprese claramente el correspondiente crédito, ¿no? Em, Ocasionándose la presión de que son ideas o formulaciones de autoridad propia. Aquí también puede ser que sea intencionalmente o que haya un desconocimiento de cómo citar, ¿no? Muchos alumnos caen en esto. Yo he visto hasta alumnos de doctorado, ¿no? Que presentan su marco teórico para la tesis y son párrafos completos que han sido copy y pega, pero al final ponen un paréntesis como en Vancouver, un número y hay que buscar la cita. Pero, por ejemplo, no está entre paréntesis, no, perdón, entre comillas, ¿no? Entonces, en realidad no se sabe citar bien, pero pasa como plagio. Entonces, tenemos que tener una conducta, preventiva, educativa, formadora para evitar que cometan el plagio simplemente por no saber utilizar bien las fuentes bibliográficas. También vemos aquí el acto el tema de la retractación, ¿no? Es un mecanismo para corregir una publicación y alertar a los autores de que ésta contiene datos, resultados no confiables o que ha resultado de incurrir en una mala conducta científica. Hace poco, han salido algunos artículos que tienen que ver con el tema de la retractación de artículos como una herramienta, como una herramienta para identificar la mala conducta científica, la mala ciencia. Quizás también a los organizadores de este curso les pueda pasar algunos de estos artículos que los he leído recientemente. Mm, sí, voy a crear una carpeta. No sé si está alguno de los involucrados en la organización para que pueda yo alcanzar algunos de estos artículos científicos, ¿no? Eh, no solo ocurre en el Perú. Salió una nota del diario El País de España y habían que informaba esta nota del diario El País que habían sido retirados 11 estudios de un investigador por prácticas fraudulentas. O sea, puede ser que los haya publicado hace muchísimo tiempo, pero el tema de la retractación puede surgir en algún momento de la vida académica de estas personas, ¿no? Y, bueno, empezaron a hacerle un seguimiento y retrataron 11 estudios de este español Rafael Luque. Venta de autoría. Esto nuevo. Es una mala conducta científica que consiste en la venta de la posición de autoría o autoría en un artículo científico por parte de una persona que no ha participado en la investigación sobre la que el artículo informa. Entonces, en este nuevo código habla de la compra y de la venta de autoría. Muy bien. Los principios son honestidad, rigurosidad, imparcialidad, transparencia, respeto, responsabilidad. También aquí habla de las buenas prácticas de la investigación. Todavía nos sacas un poquito de tiempo, que son recopilar, analizar y procesar, generar datos y resultados de la investigación de manera objetiva, sin conflictos de interés. Y hemos dicho que son todos estos intereses secundarios, ¿no? Los personales, económicos, financieros, políticos, institucionales y de otra índole. Todos ellos ya tergiversan nuestro trabajo de investigación porque nosotros lo que deberíamos tener es un interés primario, el de generar ciencia. Muy bien. Debemos tener una comunicación abierta en temas de propiedad intelectual, porque a veces ha habido situaciones de quejas o denuncias
sobre problemas de integridad científica, pero en realidad ha sido problemas de desacuerdo, desacuerdos de quién iba primero, quién iba al final, quién era el autor corresponsal o quiénes merecían estar dentro de la propiedad intelectual de una patente, etcétera. Entonces, mi consejo es que también el tema de mm, una buena práctica de investigación es desde el inicio que llegar a estos acuerdos, ¿no? De propiedad intelectual. Bueno, va a haber un tema de autoría, quién va a ir como primer autor, como último autor, van a preservar el tema de la autoría, porque podría ser solo una persona que ha hecho la estadística y se le ha pagado con recibo de honorarios por esa estadística. Y si no está dentro del acuerdo, entonces no es parte del trabajo de investigación, sino que ha brindado un servicio. Por último, hay otros que van en agradecimientos, etcétera. Em, el tema de la imparcialidad y transparencia y evitar el tema de los conflictos de interés, ¿no? Si hay un tema de conflictos de interés, por ejemplo, dentro del Comité de Ética de Investigación que va a evaluar el trabajo de investigación de un equipo de investigación, entonces para ser imparciales, tendría que esa persona que enfrenta ese conflicto de interés desistirse de evaluar su propio proyecto o el proyecto de sus familiares o aquella gente involucrada dentro del proyecto de investigación que hacia afuera se ve como un conflicto de interés, ¿no? Si nosotros estamos sospechando que hay un colega, que hay un alumno, etcétera, hasta una autoridad que tiene sospecha de una mala conducta como fabricación, falsificación, plagio, otras, debería ser por lo menos socializado con alguien dentro de la institución o del propio CONCITEC. También es una buena conducta científica que si ganamos un financiamiento, un fondo externo, cumplir con todos los hitos, con todos los principios que llama el código. El tema de supervisar, ¿no? Podría ser bueno que decimos, sí, nosotros ya nos hemos capacitado en integridad científica, pero no nos damos el trabajo de socializar con nuestros estudiantes de pregrado, posgrado, con otros investigadores o con nuestros propios colegas sobre el tema de integridad científica, pero también hacer el monitoreo y la supervisión de sus trabajos de investigación, si están cumpliéndolos con este tipo de responsabilidades. Muy bien. Proporciona apoyo, capacitación, supervisión. Yo creo que lo más importante del código, luego habla sobre las sanciones. No sé si están aquí porque tiene un propio documento sobre sanciones que son en realidad muy fuertes. Hace como una graduación de las sanciones. Voy a ver si todavía hay tiempo. Sí, lo voy a tratar de compartir. Mm, Ahí están las infracciones, leve, grave, muy grave. Y aquí están las sanciones, ¿no? Hay infracción leve, grave y muy grave. En la leve hay suspensión temporal del SINACID por 6 meses. En la primera reincidencia hay una sanción de 1 año de suspensión. En la segunda ya hay de 2 años. En la grave hay suspensión por 2 años y además una multa. Y la multa es fuerte, son unidades, las UITs, ¿no? En este caso. La multa es entre 0,3 y 0,35 de una UIT y en la grave puede ser hasta de 8 UIT. Yo no sé, no tengo idea cuánto es una UIT. Y además, en una segunda reincidencia, la sanción y expulsión definitiva del SINASID. Y nosotros en este país, si somos retirados del SINASID, del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, entonces ya no somos RENACID, ya no podemos acceder a fondos, no hay financiamiento de nuestras investigaciones, quizás sanciones de retractación de artículos nos pueden cerrar las puertas de la investigación y lo más importante de un investigador es la credibilidad. Entonces, creo que ya sería una sanción eterna, ¿no? Creo que hasta aquí llegamos en la revisión de lo que es integridad científica. La próxima vamos ya a avanzar un poquito más con los casos emblemáticos. No sé si tienen pregunta para los últimos minutos de esta ponencia.
Doctora, disculpe, tiene dos preguntas en el chat. Ah, ya, voy a leer el chat. Oh, sí me han escrito, gracias. Dice, Mariano, doctora, buenas noches. Los autores que se añaden a la tesis, los que no son asesor tesista, ¿en qué momento sería válido hacerlo? ¿Podría incluirse autores externos después de que la investigación ha sido sustentada? Algunas universidades proponen que todos los autores externos estén registrados desde el proyecto como colaboradores. ¿Conoce otro mecanismo viable? Gracias, gracias, Mariano. Creo que tienes otra ahí. Bueno, vamos con la primera. No sé si todavía permanece ahí Mariano. Doctora, buenas noches. Sí, Hola, correcto. Mariano. Gracias ¿Qué por tal? tu ¿Cómo está? pregunta. Mira, en realidad el tema de la publicación de una tesis, sí, es un trabajo prospectivo. Es decir, empiezas desde cero. Eh, Siempre se va a respetar como primer autor, o es lo que se estila, porque no hay nada escrito, que el tesista sea el primer autor, pero luego puede estar el asesor, el asesor podría ser hasta el corresponsal, pero siempre y cuando participe de la investigación. Ahora, si esta tesis ha tenido hallazgos importantes, y que no habían sido contemplados o que han resultado muy interesantes como para hacer una recomendación para hacer una publicación, ustedes pueden invitar a otros investigadores para que empiecen, porque en realidad la redacción del artículo es otra cosa, que se van a usar resultados de la tesis a los que se ha arribado. Sí, es importante, pero la introducción va a cambiar, se va a actualizar. Recordemos que una tesis se presenta el proyecto, pasa por todas las oficinas encargadas de, no sé, hay universidades que tienen desde la facultad tienen un comité de metodología, etcétera. Después va a pasar por el comité de ética, luego van a dar el permiso a la institución si es que va a levantar datos, todo el trabajo de campo, el análisis, la redacción, hasta eso ya pasó casi un año, y ya en un año, querido Mariano, ya pasaron muchas cosas en el mundo, ya hay nuevos artículos, quizás ya hay otras posturas, entonces hay que actualizar esa introducción. Lo mismo va a pasar con los resultados, tal vez ustedes desde que redactaron los resultados hasta que los publicaron y hasta que han armado el artículo, también en el mundo han pasado muchas cosas. Entonces, tal vez ustedes confrontaron, contrastaron sus resultados que eran similares o más bien totalmente opuestos a las publicaciones, digamos, del 2023, pero el artículo va a salir en el 2024, el 2025, entonces hay la obligación moral, la obligación científica también de actualizar ese análisis de contrastación en la discusión. Entonces, es hacer un nuevo trabajo y hemos dicho, y lo dice el propio comité, el propio CONCITEC, hay unos requisitos para ser autor. Entonces, si estos nuevos colaboradores están redactando de manera significativa el artículo, entonces sí puede ser autores. Es lo que más o menos te podría responder de la primera pregunta. Más bien, el que participen y no los incluyas también es una mala conducta porque hemos dicho que el concierto también dice que debes reconocer la autoría y la participación significativa de los que son parte del manuscrito. Dice, Mariano, tienes otra pregunta. Dice, con el fin de cumplir los aspectos de integridad científica que solicita la SUNEDU a las universidades, para un artículo que se publica exclusivamente por el asesor y tesista, ¿sería suficiente contar con una resolución de un comité de bioética o sería pertinente solicitar otro tipo de evidencia? No entendí, Mariano, la pregunta. Es decir, a ver, explico, ¿no? La primera pregunta iba en relación a que en estos tiempos en donde se ha evaluado o se ha investigado el tema de integridad científica, Ya, cuando generalmente aparecen nuevos autores en la elaboración de un manuscrito que, como bien dice usted, es realmente otro trabajo, ¿no? Porque hay que elaborar el manuscrito, mandarlo, intentar. Si es sí, que te rechazan o no aplicas, tienes que volver a adaptar y todo es un trabajo, ¿no? Y como usted bien menciona,
Ya incluso resultaría no ético reconocer a las personas que están colaborando de este trabajo, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, o sea, en una tesis en donde se ha llegado a publicar, en donde los autores son el asesor y el tesista, Ujú. evidentemente lo que está garantizando de que los autores son, son son los que están siendo publicados, ¿no? Los que realmente participaron en la investigación a través de los cursos de investigación. En este caso, esta investigación nace desde proyecto a través de una aprobación del Comité de Ética, Ah, ya, ya, ¿no? ya sé a dónde vas. Digamos Claro, que en la evaluación del comité de ética se presentaron dos personas, ¿no? Que es el autor, que en ese caso solo es el textista, y el otro es el asesor, ¿no es cierto? exactamente. Pero en el Ajá. artículo científico ya son cuatro. En primer lugar, lo que evalúa el comité de ética es la presentación del proyecto, pero ¿para qué? No estamos hablando, no estamos reconociendo una autoría. Lo que estamos haciendo, que lo hemos dicho, es proteger a los sujetos de estudio, a los animalitos, a las comunidades que representan, a los grupos minoritarios de pacientes, etcétera, que van a ingresar dentro de este estudio y pueden tener desde un beneficio directo o indirecto, pero también pueden tener riesgos. Hemos hablado que pueden tener riesgos físicos, psicológicos, el de estigmatización en los resultados, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros nos preocupamos de eso. Ahora, si dentro de esta evaluación, de esta generación de la tesis, surge la posibilidad de crear un artículo, es totalmente respetable que hayan incluido a otros autores y el comité de ética no se va a meter en eso. Nosotros no vemos eso. Ahora, decíamos que ya para temas de integridad científica podrían hacer un acuerdo desde el inicio, ¿no? Decir, bueno, si esta tesis se va a publicar, sería bueno invitar, ¿estarías de acuerdo? Al tesista se le dice, van a ingresar estas ponencias, estos autores. Te doy un ejemplo, ¿no? Yo tengo proyectos ganados en Prociencia. Y Prociencia te sigue, por ejemplo, dos tesistas, ¿sí? Nosotros hicimos uno dentro de los entregables había uno sobre violencia familiar, pero queríamos que la investigación sea desde el lado, evaluado tanto la parte médica como la parte psicológica de salud mental, ¿no? Entonces, yo no puedo ser asesora de una tesis de psicología, pero en realidad era mi idea, era mi proyecto, soy la investigadora principal, pero era tesista de mi proyecto. Entonces, luego surge la publicación y cómo va a estar solo de autor la tesista y el invitado asesor de psicología y no aparezco siendo parte del proyecto de investigación. He contribuido a la tesis desde la redacción de esa tesis en psicología, pero por mi carrera no me permite ser la asesora. Entonces hay un asesor de psicología que también ha contribuido y en el trabajo ya en el artículo hemos contribuido los tres, ¿te das cuenta? Por ejemplo, en ese caso, cuando presentamos el proyecto al comité de ética, ya no era el proyecto de tesis, sino el proyecto de investigación, el macro el de Prociencia, y ahí estaba la relación de todos los autores. Claro, entiendo que en ese caso ya es un segundo momento, ¿no? En un primer momento estaban los autores iniciales y después ya se agregaron, pero como requisito a este marco concursal, ¿no? Que usted menciona. Bueno, Eh, en realidad nosotros fue al revés, o sea, nosotros presentamos el proyecto macro ya, y de ahí tenían que salir su proyecto, o sea, las tesis. Entonces, en el proyecto macro estábamos todos, pero solo en la tesis estaba su asesor y la tesista. Pero a la hora del artículo volvimos a estar o sea, algunos autores más, ¿no? Los que habíamos contribuido directamente en la redacción completa del artículo. O
sea, en resumen, no tienes que volver a presentar un comité de ética de investigación porque el comité de ética de investigación ve el pre, es decir, el cómo se lleva a cabo el proyecto de investigación durante el proyecto de investigación, pero el después que se cierra el proyecto y quieras publicar el artículo, no podrías volver a someterlo a un comité de ética porque ya ocurrió el proyecto de investigación. Ok, ok, doctora. Por lo que usted menciona en las dos respuestas, básicamente me parece que es un tema de acuerdo entre los autores, ¿no? Es un tema inclusive de buenas voluntades, que evidentemente se tiene que tener ¿no? Las evidencias correspondientes de la participación de de los, este, de los autores en el trabajo, pero me parece que principalmente es eso, ¿no? El acuerdo entre los autores, solicitar, ¿no? Anuencia del tesista, ¿no? De los investigadores que estuvieron por ahí al inicio, para que después no haya malos entendidos ni conflictos éticos, ¿no? Y también que haya transparencia, porque si no, pongamos, mira, siendo como abogado del diablo, ¿no? A las veces de abogado del diablo, puede ser que tú tengas un buen acuerdo por escrito, pero a la hora de la hora no apareció nunca uno de los coautores. Entonces, es un acuerdo, pero al llevado a la práctica, la persona que no ha contribuido, por eso es un tema también de transparencia de las contribuciones, si no ha contribuido, con alguna parte, entonces yo creo que tampoco debe estar, ¿correcto? Que me han pasado, yo he tenido una co-investigadora buena, pero se fue a Australia. Entonces, en la siguiente parte ya no está. Claro, claro. Ujú. Gracias, Eh, Diana. ¿Ah? básicamente, como le mencionaba, ¿no? Son cosas que generalmente pasan y que me parece que la mayoría de las situaciones se resuelven con acuerdos previos y consultas Claro. previas. Sí, y con honestidad sobre todo, honestidad científica, ¿no? En realidad cuando ya formas una línea de investigación y cuando ya tienes a gente que es parte del equipo, entonces ya las reglas son muy claras, el tema de la transparencia, la contribución es muy importante, ¿no? Son acuerdos que hay que respetarlos, ¿no? Y poco a poco, yo creo que esto va fluyendo y ya no es un tema, de tensión, sino todo lo contrario, va a fluir y ya se va uno dando cuenta quién está dentro del equipo y quién no. Y esto me lleva, Muchas gracias. ese es Mariano, me encantan tus preguntas. Gracias, gracias, gracias. Gracias, doctor. Que, hay otra pregunta en el chat, a ver un ratito, que dice, José Rolando Gamarra dice, para considerar como coautores las revistas sugieren seguir la taxonomía crédito. Ah, ya. El tema de la taxonomía crédito son como 15 puntos, para dar este crédito a quienes pretenden ser autores, ¿no? Desde quién formuló las ideas, quién aportó en el diseño de la investigación, en algunas carreras, quién hizo el diseño de los programas o del software, quién hizo la supervisión, la validación. ¿Qué más? Ay, quién escribe, quién forma parte del borrador original, quién hizo la redacción, la revisión, la edición? Es más, ha habido situaciones en las que nos han pasado cuando estamos sometiendo a revistas un Excel con esos, los puntos de taxonomía de roles del contribuyente, del contribuidor sería, del crédito. Y en uno no estoy de acuerdo en el de, por ejemplo, en el de adquisición de financiación. O sea, imagínense alguien que sea parte de una coautoría de un artículo y lo único que ha hecho es conseguir el dinero, digamos, para el APC. Entonces, yo no sé, en temas de autoría, no sé si se ha ganado ese derecho, ¿no? Yo creo que se podría ir en agradecimiento, no sé. Yo creo que es alguien que ha conceptualizado, o por ejemplo, que solo ha curado los datos, ¿no? Y yo creo que es un tema de participación, como dice Mariano, colaborativa,
que todos hayan contribuido en alguna parte, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la búsqueda de información, ¿no? Muchas veces aporto mucho en lo que es introducción y discusión, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho cuando no soy la autora principal, ¿no? Que ahí sí me meto en metodología y todo lo más, pero cuando soy coautora, entonces me gusta la búsqueda de artículos y hago su análisis, como el tema bibliométrico que les presenté, ¿no? Cuál fue el objetivo principal, cuáles fueron la metodología, cuál fue el instrumento, cuál fue la población involucrada, cuál fue el- la variable o cuál fue el endpoint del trabajo, la conclusión, qué sé yo, ¿no? Entonces, aportamos eso. Cada quien tiene en un equipo de investigación, en un equipo de redacción de artículo, finalmente, alguna experticia, ¿no? Hay gente excelente en lo que es el análisis de datos, en la estadística, ¿no? Otros tienen una fuerza, en manejar idiomas y puede analizar otros artículos, hacer la revisión dedicarse a todo lo que es la traducción, etcétera. Yo creo que es un conjunto de cosas que poco a poco nosotros vamos a ir metiendo dentro de la canasta del derecho de autoría, ¿no? Podemos guiarnos em, de esta taxonomía, pero además tenemos la propia del gobierno peruano del CONCITEC, tenemos de las propias revistas, hay revistas que son puntuales, ¿ah? Como les decía, es un checklist o ponen ejemplos, dicen, bueno, en la declaración del COI, perdón, en la declaración de autoría, ¿qué hizo tal persona, tal persona? Y vieron que cuando se está sometiendo, al final está la contribución de autoría y van a ser pares anónimos los que nos van a revisar, son los pares revisores, pero ya ahí está la contribución solo con nuestras primeras iniciales, ¿no? En mi caso es AMCT, creo, y así cada uno va incluyendo en qué parte ha sido. Ahora, lo que no se salva a nadie es de que al final tiene que decir todos los autores revisaron la versión final del artículo, o sea, todos la aprobaron. Ahí van todos, pero en cada cosa podría ir, hay muchos que hemos ganado el fondo y solo somos dos, tres, que hemos conceptualizado la idea, la parte metodológica, otros ya han entrado en la parte del trabajo de campo para el recojo de datos, otros han hecho el análisis formal, qué sé yo, pero la conceptualización sí por lo menos tiene que haber un investigador principal, ¿no? Gracias, José Roldán. Ay, qué lindo, me has puesto exacto. Gracias. Gracias por sus preguntas, amigos. No sé si hay alguna más. Es 8:04. Gracias a ti, José Rolando. Y creo que ya no hay más preguntas. Gracias, Esperanza. Y nos vemos la última clase. Buen fin de semana. Buena semana. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Pasen. Uy, antes de que se vayan por acá, ya hay papitos que pasen un feliz Día del Padre. Un abrazo a todos. Bye bye.